Desde hace varios meses se está reportando una situación crítica en la capacidad de los embalses de la región de Coquimbo, por lo que el Laboratorio de Meteorología del Centro Científico SEASA se ha esforzado en generar productos mucho más interactivos y cercanos para que puedan ser fácilmente entendidos por el público general y también tomadores de decisión. Desde ahí surge generar este tipo de infografía, donde actualmente la región presenta un 6% de la capacidad de sus embalses. Y esta información ha compilado datos de la DGA, que son datos públicos de la Dirección General de Aguas, y también imágenes satelitales que nos permiten ver casi en tiempo real la situación de los embalses. Y así como esta infografía nos muestra que embalses importantes en la región, como el embalse Cuclaro, que está en la provincia del Elqui, presentan solo un 5% en su capacidad de almacenamiento de agua, o que por ejemplo el embalse La Paloma, el más grande de la región, presenta un 3% en su capacidad de almacenamiento. Y quizás el más crítico sea el embalse Cogotí, que también es un embalse importante, que presenta casi un 0% de almacenamiento de agua. Entonces, esta infografía permite compilar todos estos datos y llevarlos a los tomadores de decisión que puedan generar una gestión del recurso hídrico. Ahora también nosotros como SEASAMET trabajamos y operamos la red regional más grande del país con 44 estaciones, donde también podemos capturar datos meteorológicos de precipitación que son claves para entender también el recurso hídrico en la región. Llega marzo otra vez y como cada 22 conmemoramos el Día Internacional del Agua. En Futuro 360 hemos querido nuevamente hacer un énfasis y un especial sobre este tema, primero por la evidente dependencia que tenemos como seres de agua de este recurso tan estructural dentro de nuestro planeta Tierra, pero también porque la adaptación a la situación en la que estamos hoy día a propósito del cambio climático y de distintas transformaciones de la sociedad nos tiene hoy en una coyuntura en la que sí podemos hacer algo. ¿Cómo podemos tomar conciencia? ¿Qué herramientas podríamos incorporar a nuestra vida cotidiana como ciudadanos y como sociedades para adaptarnos más rápido y mejor a una realidad que ya está con nosotros? De eso hablaremos en este capítulo especial de hoy en Futuro 360, que comienza ahora. Bueno, ya solo 30 minutos de Santiago, en Colina más específicamente, con más de 150.000 personas que viven en esa zona, se experimenta una situación de amenaza creciente de escasez hídrica, o sea, a la vuelta de la esquina de la capital. Y mucho más grave es la situación que está atravesando actualmente la región de Coquimbo, ya es de pleno conocimiento y lo veíamos en las imágenes del comienzo, cómo han retrocedido estas reservas de agua. Y por lo tanto, Francisco Verdejo se adentró en esta pregunta sobre cómo podemos vivir en esta realidad y qué medidas se podrían tomar de manera urgente. Veámoslo. Cuando yo nací, este río se desbordó en el mes de julio del año 87. Y ahora ver una situación así, ¿no te la imaginas? No, y es lamentable. Y tal vez muy difícilmente se vaya a ver a futuro también el río en esas condiciones. El río dejó de correr hace más o menos entre 10, 15, 20 años. A un poco más de 30 kilómetros de Santiago, en Colina, esto es lo único que va quedando de su río. Una pérdida gradual que ya deja consecuencias para el consumo humano. Bueno, en Colina deben haber por lo menos 1.600 familias que están abastecidas a diario, que le entregan una vez a la semana agua en camión aljibe, pero hay gente que hoy día en Colina depende permanentemente de camión aljibe. Hay gente que no tiene acceso al agua. Llega un punto, un poco más allá lo podemos ver, que desaparece completamente el caudal. ¿Por qué? Porque lo capturan en un tema de canales, de una represa. Su caudal en lo más alto es 6 veces menor a lo que alguna vez fue. Como promedio de todo su registro histórico tiene del orden de 1.800 litros por segundo. Los caudales actualmente están del orden de los 280, 200 litros por segundo. Todo Colina se alimentaría con 300 litros por segundo.
Pese a las precipitaciones registradas en 2023, el déficit se mantiene. Pero eso ocurre en un plazo muy cortito. Viene la lluvia, aumenta y después se corta. Este aumento es temporal y realmente son muchos años. El año pasado muchas niñas y niñas pudieron acceder al río en el centro de Colina y ver el río de borde a borde, cómo venía caudaloso con la fuerza que tenía antes y nunca antes habían visto el río con agua. Con la baja de caudal es cada vez más complejo que el río logre alimentar las napas subterráneas que le dan suministro a la comuna. Estimación para una comuna de la región metropolitana en la que viven más de 100.000 personas, especialmente en el sector norte, donde principalmente viven agricultores. 400 kilómetros al norte, la falta de agua es más crítica. Desde hace varios meses se está reportando una situación crítica en la capacidad de los embalses de la región de Coquimbo. Embalses importantes en la región como el embalse Puclaro, que está en la provincia del Elqui, presentan solo un 5% en su capacidad de almacenamiento de agua. O que, por ejemplo, el embalse La Paloma, el más grande de la región, presenta un 3% en su capacidad de almacenamiento. Las precipitaciones de la temporada pasada, del invierno pasado, fueron inferiores a los valores medios, muy por debajo de los valores medios, sobre todo en la zona centro y norte de la región de Coquimbo. Hay una reducción sostenida de las precipitaciones en el tiempo, a tasas que son relativamente importantes. Un 70% de déficit regional a consecuencia de la crisis climática. El embalse Cogotí, al norte de Combarbalá, ya agotó sus recursos. Para la provincia de Limarí, tan solo el 4% del agua y para el Elqui hay un 11% restante. La crisis hídrica en la región de Coquimbo se encuentra en una situación catastrófica. Realmente hoy día es insostenible enfrentar esta sequía y que está empezando a afectar definitivamente a las comunas de la región, principalmente a la agricultura, a la ganadería y a los vecinos y vecinas que viven hacia el interior. Situaciones como esta se dan en distintas partes de Chile. Actualmente hay 7 decretos de escasez hídrica repartidos en 5 regiones del país a lo largo de 54 comunas, afectando a más de 500.000 de personas. Tuvimos una sequía muy larga, de más de 10 años, la famosa mega sequía, que afectó a buena parte de la zona centro-sur del país, ¿ya? Esa condición cambió un poco el año pasado, el 2023, puesto que tuvimos un año relativamente bueno en términos de precipitaciones, pero por supuesto tenemos impactos de más de 10 años de sequía que también tienen impactos de largo plazo. Este año se podría sumar el fenómeno de la Niña, que a corto plazo nos daría un año más seco. Todos los modelos al día de hoy nos muestran que por efectos del cambio climático, esa situación o digamos esta tendencia hacia un clima más seco debería continuar. Eso se conjuga con cuáles son las condiciones de uso de agua en el país, y al menos en el centro y otras también fuentes de información indican que los usos de agua al día de hoy no se condicen con la disponibilidad hídrica. Según el Instituto Mundial de Recursos, Chile es el país con mayor estrés hídrico de Sudamérica y uno de los principales candidatos a quedar sin agua para 2040 a nivel mundial. Situación crítica con la que nuestro país enfrenta el Día Mundial del Agua. 8.700 millones de pesos fue el monto por infracciones al Código de Agua en Chile solo durante el año 2023. Esto significó un incremento del 64% respecto de las multas que realiza la Dirección General de Aguas en periodos previos. ¿De qué nos habla esta cifra? ¿Realmente nos hemos transformado a esa escala? ¿Esas multas están teniendo un impacto en la manera en que nos relacionamos con este recurso? ¿Cómo ha funcionado el nuevo Código de Agua en Chile a 2 años de su aprobación? En este especial que hemos dedicado con particular atención a conversar sobre agua, tenemos nuevamente a una experta que nos encantó tener un par de años atrás, Camila Bettinger, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y especialista en derechos de agua. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Camila, antes de empezar esto, yo te dije tu sensación general de cómo ha andado todo esto y las dos pusimos más o menos la misma cara. ¿Cuál es tu sensación técnica a 2 años de haber aprobado el Código de Agua? Mira, y citándome, porque me acuerdo que lo hablamos cuando vine la primera vez, de que yo te decía que la reforma podía ser buena en la medida que se implementara bien.
¿ya? Y mantengo mis dichos, cosa que no me sorprende y tampoco... ¿Sigues estando de acuerdo con lo que pensabas? Sigo estando de acuerdo con lo que pensaba. Lamentablemente se me ha ido especificando algunos temores que todos los especialistas teníamos respecto de la dificultad que iba a tener la autoridad para implementar una reforma de ese tamaño. Son muchos los temas que trae la reforma del Código. Digo trae porque la gran mayoría todavía no están desarrollados ni implementados. A ver, hagamos una cosa como de porcentajes gruesos. Del 100% de cosas que se tienen que transformar, ¿cuántas se han transformado? Ojímetro. Yo te diría que un 20%. Ya. Menos. Ahora, no siempre una reforma es así de... O sea, hay otras reformas igualmente complejas. No es muy difícil cambiar, es como cuando tú me dices son tantas las dimensiones, no me parece tan raro que sea difícil, ¿no? Esta es particularmente compleja porque tú estás modificando un sistema que ya viene funcionando y que sigue funcionando. Claro. Entonces, tú cambias una regulación respecto a un recurso que ya está en muchos casos asignado, con ciertos derechos, que funcionan de cierta forma y la autoridad tiene que cambiar las reglas ella primero, que eso diría que es clave, y después ajustar a los usuarios y se produce como un intercambio, podríamos decir, entre que la autoridad, por ejemplo, cambia una circular, interpreta la norma nueva de una cierta forma. Oigan, a partir de ahora tenemos priorización de consumo humano, por lo tanto, yo les voy a exigir que se pongan de acuerdo en la distribución de agua. Esa sería una primera cosa en que la DGA se ha abocado. Se puso prioridades, porque como todo... Es demasiado larga la lista y hay que partir por algo. Y además yo creo que aquí yo hago una crítica que la hicimos en su minuto, sobre todo los académicos, cuando uno mira esta cosa como con perspectiva, cuando tú le das tantas facultades, las facultades son, por un lado, competencias, pero también son deberes para la autoridad. Cuando tú le das más opciones, más deberes respecto de lo que tiene que hacer, pero no le das los mismos recursos, no cambias su entidad institucional, no aumentas la cantidad de personas que trabajan en esa cantidad enorme ahora, mucho más grande, de competencias y facultades, obviamente que empieza a hacer agua. Sí, po. Entonces, generalmente... Es una analogía chistosa en este caso. Sí, no es muy feliz, pero era anticipable que con una DGA muy inflada, voy a hablar de autoridad en aguas, con muchas facultades, con más competencias y con muchas más necesidades, tú tenías que agregar, era lógico, de diseño regulatorio, reformar el diseño institucional de la autoridad. Sí. Ahora, nosotros que vemos muchos temas muy distintos, desde el control y el cuidado de la naturaleza hasta, por ejemplo, la administración del agua, ese es el problema que tiene el Estado, por donde se lo mire siempre, ¿no? Tiene enormes capacidades para hacerse cargo de las necesidades que tiene. No tiene suficiente presupuesto, nunca hay suficientes personas, y en casos como estos, donde la fiscalización cumple un rol relevante, siempre lo hacemos mal o tendemos a hacerlo mal, o por lo menos yo veo un patrón, ¿no? Cuando uno lo ve, por ejemplo, en el control de plagas, control de enfermedades, en el asunto de las vacunaciones o en las cuestiones sanitarias. Es difícil. A ver, y de eso se trata la política. Es priorizar y asignar recursos. Siempre vamos a tener necesidades eternas, pero aquí, y quiero hacerte un símil porque tú me dijiste, siempre es tan difícil. Sí, particularmente en estas cosas que son como complejas porque abarcan muchos sectores, porque en el fondo tú, medio ambiente, yo también soy profesora ambiental y de agua, entonces tengo esas dos mezclas. Pero en ambiental hicimos una reforma institucional que se fue implementando de a poco, lleva 10 años, y la terminamos de cerrar recién el año pasado con el nuevo Servicio de Diversidad y Protegida, que todavía no está funcionando. Pero que tampoco tiene presupuesto. Bueno, es un problema del gobierno, pero en el fondo debería tener presupuesto y debería, en un lapso de tiempo, reconfigurarse la CONAF, que es actualmente la corporación que está a cargo de estas cosas, en otros servicios. Pero estos son procesos que requieren tiempo, pero también requieren tiempo y recursos para que durante el tiempo que se van a dar, se den de manera más exitosa y además tú vayas teniendo etapas, porque en el fondo... Leo entonces de tu respuesta que aquí la expectativa de transformación fue mucho más exagerada que en el caso de medio ambiente, como planteas tú, ¿no? O sea, ¿tuvo menos etapas, está menos pensada como episódicamente o fue más radical? ¿Por eso se produjo este desajuste? Yo te diría que la diferencia fundamental es que la institucionalidad ambiental fue una reforma a la institución, o sea, se creó el ministerio, la superintendencia y el servicio de evaluación ambiental de una regulación que ya se venía aplicando. Entonces tú lo que cambiaste fue los actores institucionales de la autoridad, ¿ya? Y eso mejoró mucho la gestión ambiental porque separó
en 3 organismos una gestión Aquí ambiental que metiste tenía un 3 requerimiento en partes. una sola institución. Claro, el problema acá es que tú tienes un sistema regulado ahora de forma distinta. Tú no cambiaste la institucionalidad, cambiaste los instrumentos, cambiaste las prohibiciones, cambiaste los plazos, cambiaste los derechos, aparte, no solo cambiaste muchísimas cosas. Ya, O sea, cambiaste el mundo. no es una sola cosa, cambiaste muchas cosas y le pasaste ese nuevo universo a la antigua a administración. la misma administración. Claro. ¿Ya? Y una administración que, y esto no lo digo yo, o sea, no es que uno lo opine solamente, vienen informes del Banco Mundial, el gobierno anterior ingresó un proyecto para cambiar una subsecretaría de recursos hídricos. Yo me permito dar mi opinión porque la he dado públicamente en la mesa del agua. Mi idea, que no a todo el mundo le gusta, todos tienen ideas distintas, más que una agencia sería un ministerio. A mí me pasa que el ejemplo exitoso de medio ambiente, exitoso en cuanto institucional, me hace sentido, porque la agencia también es un animal que a nosotros nos cuesta. Nosotros en nuestro organigrama como tan jerárquico, la agencia independiente igual nos cuesta y el agua tiene esa cosa que toca a todos los sectores. Entonces, salta Déjame agricultura, avanzar un salta poco, porque esto se vuelve muy técnico para un Sí, público perdón. más común y corriente, como yo, digamos. Y me encantaría entrar un poco en cuáles son las cosas que se han hecho bien y cuáles son las grandes cosas que todavía están pendientes, según tú. A ver, yo creo que la DGA ha hecho lo que ha podido con los recursos que tiene, enfocándose en lo que se le fijaron como sus prioridades. Y lo dijo públicamente el director general, yo lo he escuchado un par de veces en foros o en conferencias en que me ha tocado escucharlo, que iban a poner foco en eso, en lo que han hecho, en fiscalización del ejercicio de los derechos, en fondo, si se está usando efectivamente lo que está autorizado, y en la priorización del consumo humano, cuando fuera necesario utilizar esas herramientas. Y yo creo que se han enfocado en eso. Han pasado solo 2 años, hubo un cambio de gobierno. Entonces, y por el diseño institucional de la DGA, como depende del Ministerio de Obras Públicas, el cambio de gobierno como sector nos afecta, porque supuesto. cambia el director. No es una agencia independiente, no es acíclico respecto Ya, al pero eso poder. explicaría, por ejemplo, el aumento de las multas y eso de alguna forma es una buena noticia. Eso es lo que ha podido hacer la DGA con las herramientas que tiene. Ya. ¿Cuál es el gran pendiente importante, prioritario, que está ahí todavía estancado? Los problemas que se arrastran de la reforma que se están enredando con, por ejemplo, la fiscalización, que tiene que ver, por ejemplo, el tema de las patentes por no uso, que es una cosa bien técnica, pero que tiene un plazo. ¿Ya? En los próximos años o el subsiguiente se empiezan a vencer ciertos plazos de caducidad de ciertos derechos asociados a las patentes y eso la DGA no ha tenido la capacidad de resolverlo también por un tema con Contraloría y una cosa muy jurídica, pero eso es algo que es como una bomba de tiempo para mi gusto, que en algún minuto va a explotar, pero la va a explotar a la gente que está más relacionada con los derechos de agua. Pero es una bomba de tiempo igual. ¿Y de qué forma explota para entender el problema? De que no se resuelven muchas veces, se cobra patente por no uso, pero la información que tiene la DGA muchas veces no está actualizada o se discute si se debe pagar o no la patente y eso te empieza a hacer correr un plazo de caducidad, pero esto no se resuelve. Entonces tú tienes como corriendo un plazo y al mismo tiempo el tema queda abierto y se va acumulando. Se renuncian derechos, no se reconoce que baja la deuda. Ahí eso es algo muy técnico que la DGA también tiene ganas de arreglarlo. Yo creo que esto no es un tema de voluntad, es un tema de capacidad. Es un enredo entre jurídico y que hay otros actores. Ese es una cosa muy técnica. Lo otro es más grande y también han estado dedicándole recursos, son los planes hidrológicos. Esta idea que viene, esta norma, que viene en la Ley Marco de Cambio Climático que manda a dictar o acordar planes de manejo hidrológico o de manejo por cuenca, que es una figura que creo que falta que se afiate en nuestro sistema porque, nuevamente, tienes una planificación pero no tienes un organismo que se haga cargo. Entonces, vas a tener planificación y la pregunta es quién lo va a ejecutar o en fondo, quién lo decide. Y eso se está traspasando a los gobiernos regionales, lo cual es una solución, digamos. Pero no sé si es tan orgánica. Yo creo que lo que falta es seguir con la puesta en marcha de la reforma, pero con mayor integralidad y eso necesariamente pasa por un tema institucional. Institucional y de recursos. Institucional de me refiero a varias cosas. Sí, y de presupuesto, en el fondo. En lo institucional yo me refiero, porque lo que pasa es que cuando tú cambias la jerarquía del órgano, automáticamente le tienes que dar más recursos. Cuando tú lo independizas políticamente, también
tiene otro juego con el resto de las autoridades. El diseño institucional tiene efectos prácticos que se dan en un rango de tiempo, pero que a la larga pueden ser muy beneficiosos. Camila, es muy raro que siendo nosotros seres constituidos de agua, que sin agua nos morimos, que toda nuestra vida y la vida que nos sostiene necesita agua, tengamos tan poco priorizado este tema. ¿Cómo y cuándo crees tú que tiene que pasar? ¿Qué has visto? ¿Qué se necesita mover para que esto se vuelva lo urgente que es? Porque también estamos hablando permanentemente de otras conversaciones, como la posibilidad de racionamiento en ciertas ciudades grandes como Santiago. Mira, esta es una pregunta que me han hecho varias veces y una vez lo hablé obvia, ¿no? es que, sí, parece ser obvia, pero tiene que ver con lo que las personas tienen como enfrente, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema sanitario en las ciudades, que lo hablamos la otra vez, que funciona muy bien. Y como decía un exdirector general de agua, me decía, mira, mientras la gente no se le corte el agua, sí, pues, como que nadie va a atinar de que tenemos realmente una escasez sumamente estructural. O sea, ya esto ya no es una sequía, lo hemos hablado otra vez, es parte de la nueva realidad. Que está mal, además. Claro, entonces pasa porque cada uno, y también hay, tienen rol las municipalidades, por ejemplo, la autoridad de ir concientizando en el uso pequeño, que uno dice, da lo mismo. No, todo suma. Pero ese es un sector, que es el consumo domiciliario, que en las grandes ciudades, ojo, no es menor. Santiago se come una buena parte del río Maipo, que no se va a la agricultura para abastecer a Santiago, porque las concesionarias no pueden cortar el agua. Es un tema también, ahí se enganchan las actividades. En el fondo, el agua tiene uso alternativo, uso ecosistémico, uso productivo, uso domiciliario. Y cada uno resta al otro. Entonces, la gracia está en tratar de equilibrar, o al menos dar lo que corresponda a cada uno, pero sin que haya despilfarro, sin que haya derroche y que se mantenga el sistema funcionando. Depende de la ciudad, depende de la cuenca. Hay cuencas que tienen mayor vocación de preservación o turística, por ejemplo. El sur estoy pensando. Pero las que están, Santiago, las grandes ciudades, se comen un poco sus ríos. Y la forma ahí es tratar de meterlos dentro de un sistema en que la infraestructura nos ayude, por ejemplo, a utilizar mejor lo que queda. Aguas grises. Usar aguas residuales. A mí no me gusta la idea de agua gris porque creo que toma una sola parte de las aguas residuales. Las aguas residuales son las que vienen después de procesos, ¿ya? Pueden ser industriales, domiciliarias, negras o grises. Y de hecho en Israel terminamos juntándolas todas, porque los procesos de limpieza, de filtración de las aguas funcionan a veces, es muy técnico, pero uno podría reutilizar mucho más el agua, por ejemplo, o sobre todo dejar de usar lo que no se necesita, no regar las veredas. Totalmente. Siempre nos quedamos cortos con este tema, pero te queremos agradecer. Esperamos tenerte en 2 años más con mejores noticias para todas las personas. Ojalá. Gracias a ti. Difícil el tema porque tenemos... hay tantos involucrados, hay tantos interesados, por razones evidentes, todos dependemos del agua, que también el acuerdo requiere de una mirada muy multisectorial y comprendiendo las distintas necesidades de la vida humana. Las necesidades ecosistémicas también son necesidades de la vida humana. Bueno, muy complicado todo, pero siempre es bueno estar mejor, más enterado que menos enterado. Así que vamos a una pausa de reflexión. La evolución humana ha estado empujada y acompañada de un ingrediente silencioso que ha sido muy importante para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de la carrera espacial e incluso de la ropa que tenemos puesta, y es el plástico. Sin embargo, ha sido tan profunda esta relación y tan intensa que hoy podemos encontrar microplástico en nuestra sangre, en la placenta de los bebés que están en el útero, en el agua, por supuesto, en todas partes. ¿Qué podemos hacer para vivir con esta realidad y eventualmente mejorarla, un ingrediente que ni siquiera podemos ver a veces? Camila Eguía exploró esta pregunta: ¿qué podríamos transformar? ¿Qué necesitamos mantener para poder llegar a una mejor situación de la que estamos teniendo hoy con los microplásticos? Esto está alrededor de los 47 micrómetros a los 68 micrómetros. Micrómetros, eso es más chico que milímetro. Sí, es 0,05
5 milímetros aproximadamente. O sea, diminuto. Siempre eso es una fibra. Partículas microscópicas o nanoscópicas derivadas de grandes partículas de plástico y que ingieren y que ingresan en nuestro cuerpo a través de la digestión de aguas o alimentos animales que a su vez han ingerido nano y microplásticos. Por lo menos en la última década hay abundante información que indica que los microplásticos pueden bioacumularse en los tejidos, pueden ingresar a diferentes tipos celulares de nuestro cuerpo y pueden generar acciones deleterias en la función de estas células, volver las células de tipo más inflamatorio, ¿cierto? O inhibir las funciones normales que estas realizan. Según datos de la ONU, cada año se generan 430 millones de toneladas de plástico. Un estudio realizado por la Universidad de Viena demostró que las personas consumimos aproximadamente 5 gramos de microplásticos a la semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Los animales de consumo agrícola comienzan a incorporar y bioacumular estos microplásticos en su organismo y nosotros, por tanto, finalmente consumimos esos animales o consumimos, por ejemplo, peces que han estado siendo cultivados en aguas con microplásticos, o consumimos aguas que justamente contienen los microplásticos y de esa manera ingresan estos microplásticos a nuestro cuerpo y los comenzamos a bioacumular. Se ha demostrado que logran internalizarse, entrar a la célula y no logran ser excretadas, es decir, se mantienen dentro de la célula y comienzan a cumplir un rol deleterio para la célula. Entrado al organismo, estas son moléculas sintéticas y por lo tanto se comportan como contaminantes que no son propios de nuestro organismo y se distribuyen a través de la sangre a los distintos órganos y a los distintos sistemas. En diciembre de 2020, fragmentos de material artificial fueron encontrados en la placenta humana, derivados de botellas de plástico y de barnices. En marzo de 2022, lo mismo fue detectado en el torrente sanguíneo. Ya sabemos que está en la sangre, ya sabemos que hay moléculas asociadas que se excretan en la orina, ya sabemos que pueden circular a través de la leche, ya sabemos que pueden atravesar la barrera transplacentaria y esa es evidencia que ya debiera movilizarnos para avanzar en las distintas fases que podemos controlar. Existe consenso sobre la falta de conocimiento e investigación para determinar las consecuencias en la salud. Al mismo tiempo, la necesidad de una regulación sobre la presencia de microplásticos en los alimentos. En nuestro país no tenemos ninguna regulación referente a esto. De hecho, prácticamente no hay estudios que permitan conocer la cantidad de contaminación de microplástico que tenemos en Chile. ¿Ya? Sabemos que hay, porque hay muestreos de tipo parcial en algunos lagos y en algunos ríos, pero no tenemos un estudio sistemático para conocer a lo largo de nuestro país qué lugares están contaminados, qué lugares están sobrecontaminados y de qué tipo de microplásticos es la contaminación. La línea es un instituto de investigaciones que depende del Ministerio de Agricultura. Tenemos el mandato en el fondo de investigar y transferir tecnología para el mundo agrícola. Lo que hicimos fue tratar de descubrir cuáles eran las cargas o de dónde venía el plástico que tenían los suelos, si es que tenían. Una de las hipótesis era que el agua que llegaba a las plantas de tratamiento podría arrastrar microplásticos, por lo que el agua que salía de las plantas sanitarias cargaría esos plásticos. La investigación concluyó con que el agua no quedaba con microplásticos, pero sí quedaban en los desechos semisólidos, que luego son utilizados como fertilizantes en los campos agrícolas. Y después la pregunta fue saber si es que solamente el lodo era como la gran entrada de plástico a los sistemas agrícolas o había otras, ¿ya? Porque en la agricultura usamos mucho plástico, usamos plástico en las mangueras, en las tuberías, en las mallas, en las amarras. Entonces, ¿cómo ese plástico quedaba o residía en el lugar? Lo que hacemos es que tomamos una muestra de suelo de una medida, por supuesto que se pesa así, pero básicamente es poner el suelo en uno de estos tubos de un lugar que sospechamos, por ejemplo, contaminación, y luego se agrega una cantidad de agua que generalmente en una proporción de 1 a 5, y esto luego va a la centrífuga, porque claro, el suelo en el fondo se suspende, entonces no sabes qué hay,
pero esto va a la centrífuga y la centrífuga permite una separación y el plástico queda flotando arriba junto con otras cosas, la materia orgánica, etc. Pero eso se puede ver en el microscopio. Entonces ahí podemos contar como cuánto plástico hay. Esto, por ejemplo, es un residuo plástico que estaba enterrado. Es mucho más grande que un microplástico, que es de 5 milímetros, pero lo que va pasando con el tiempo es que se va rompiendo y esa fragmentación empieza a generar el microplástico. Este también es otro material agrícola, que son unas cintas de riego, que en realidad generalmente son muy flexibles, pero esta ya lleva mucho tiempo, entonces se quiebra muy fácil y esto va quedando incorporado en el suelo de a poco. Y eso va generando de a poco estos plásticos muy pequeños que empiezan a girar con el agua. Aquí hay tuberías que son de PVC hidráulico en el fondo, que se demoran mucho más en degradarse, pero también se van rompiendo. ¿Cuál es la importancia de tener un suelo sano o cómo sabemos que un suelo está sano? El suelo en general entrega servicio ecosistémico a todo lo que está alrededor de él. El suelo va perdiendo esa capacidad de soportar o de sostener la biodiversidad, va a ser cada vez menos sano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos soluciones para la presencia de microplásticos en los suelos? O sea, lo que ya sabemos ahora es que afecta la comunidad general del suelo. Entonces la microfauna se ve afectada. Por ejemplo, las lombrices disminuyen su crecimiento, los colémolos también, etc. Entonces hay varios, digamos, participantes de la vida del suelo que se ven afectados. La medida más efectiva va a ser pararlo antes, en origen. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lodos, tratar los lodos con algún proceso adicional que permita disminuir la carga de plástico, y en el caso de los desechos de la agricultura, manejarlos de una forma sustentable. De la mano de la investigadora principal en el estudio que demuestra la presencia de microplásticos en agua embotellada, Falon Nacarate estudia la presencia de microplásticos en el humedal Laguna de Cahuil. Ahí están las otras transparentes. Hoy día podemos confirmar que sí hay microplásticos en el humedal de Cahuil. Bajo esto se puede sospechar que sí. Ahora estamos en la etapa de aislar esto, porque tenemos que ahora caracterizar. Siendo el mismo humedal, cada sector puede tener diferente impacto según actividades que se desarrollan. También es importante en todos los estudios en los estudios que involucran el incremento o la presencia de microplástico, también es parte importante tenerlos en cuenta cuando uno trata de explicar las fuentes de origen. Como los plásticos tienen son más livianitos que la arena, las arcillas, la arena y la arcilla quedan abajo, pero los microplásticos y todo lo que es resina, pintura asociado con ellos queda arriba. Todos los granitos acá quedan arriba. Y de ello ya mostrar que, por ejemplo, lo que vemos aquí, las sospechas asociadas a plásticos incrementan aún más. Estamos asumiendo la culpa desde nuestros tatarabuelos. Ahora encontrarlos y mejorarlos es la otra cosa. Son trabajos pioneros para un problema actual de uno de los contaminantes más importantes del siglo XXI, por lo que es muy relevante saber cómo podemos sobrellevarlo. Así como hay muchos problemas relacionados a la crisis ambiental que aún no tienen solución, hay algunos problemas que sí han encontrado ciertas soluciones. Y poner el foco en esas problemáticas nos puede ayudar a tener la sensación de que como humanidad estamos haciendo algo al respecto. La mezcla entre como una mini ansiedad o preocupación por el medio ambiente más algo de esperanza es lo que nos puede llevar a movilizarnos. Se trata de evidencia científica que refuerza la urgencia de regular la presencia de estos materiales que pueden ser ingeridos, tal como en su momento se hizo con los metales pesados. Bueno, ustedes saben que en Futuro 360 nos enfocamos mucho cuando son las conmemoraciones, en particular del Día Internacional del Agua, porque el agua es un tema muy relevante para el planeta y es uno de los temas muy relevantes para la política pública en Chile. Tenemos entonces la oportunidad en exclusiva de hablar con el relator de la ONU, David Boyd, quien asegura
que en Chile los intereses privados prevalecen sobre la salud humana. Esto en referencia particularmente al uso del agua, luego de haber hecho su análisis durante una visita a nuestro país durante mayo de 2023. Él, en ese momento, tuvo la oportunidad de presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y pedir justamente al Estado chileno exigir a las empresas que reduzcan la contaminación y rehabiliten los ecosistemas. Vamos a hablar un poco más en profundidad con él. David, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Es un verdadero placer acompañarte, Paloma. Muchas gracias. Sabemos que has venido aquí y has visto con tus propios ojos cómo es la situación en términos medioambientales. Me encantaría saber entonces cuál es tu primera impresión. Bueno, realmente me impresionaron dos cosas en Chile. Una fue la magnitud de la sequía que afecta a Chile desde hace muchos años y las repercusiones para las personas que no tienen acceso a agua segura y suficiente. Y, por supuesto, la otra cosa que me impresionó profundamente fue la presencia de zonas de sacrificio, lugares donde la contaminación es tan intensa que se priorizan los beneficios y los intereses privados sobre la salud humana, los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Es esto diferente en el mundo? Nosotros vivimos en esta realidad, así que para nosotros es difícil comprender si esta situación es común en otros países en desarrollo o es una situación propia de Chile. Bueno, en realidad es una situación que no es exclusiva de Chile. He visitado muchos países en los que existen graves presiones sobre los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, después de ir a Chile el año pasado, fui a Botswana, un país del sur de África que se enfrenta a condiciones similares de extrema sequedad y aridez, donde la gente lucha por tener acceso a agua segura y suficiente. Y también este terrible fenómeno de las zonas de sacrificio es algo que, de nuevo, se da en casi todos los países del mundo, incluido, lo siento por decirlo, mi propio país, Canadá. Claro, porque cuando este tipo de situaciones se convierten en la norma, ¿cómo podemos reaccionar en un sentido profundo? ¿Cómo podemos cambiar las cosas si esto se convierte de alguna forma en la normalidad para todos? Creo que es realmente importante reconocer que el actual gobierno de Chile es probablemente el gobierno más respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente que Chile ha tenido nunca. Y quiero dejar esto claro porque el gobierno está llevando a cabo muchas acciones que pretenden abordar el problema de la escasez de agua y hacer frente a la crisis en las zonas de sacrificio. Así que, por ejemplo, visité Quintero y Puchuncaví y me alegró mucho ver el cierre de centrales térmicas de carbón justo después del cierre de una importante fundición de cobre que era una fuente de contaminación tan problemática. El gobierno también ha creado una serie de nuevas normas medioambientales sobre la calidad del aire y los contaminantes del suelo. Así que creo que es realmente importante reconocer que este gobierno está tomando medidas para tratar de abordar estos problemas que son el producto de décadas y décadas de priorizar los beneficios y los intereses privados por encima de los intereses públicos en materia de salud, derechos humanos y medio ambiente. David, este mundo sabemos cambia a una velocidad enorme porque esas ciudades que visitas se crearon en un mundo y en condiciones totalmente distintas. Hace 5 décadas pensábamos, bueno, quizás podamos formar parte del mundo productivo, quizás podamos impulsar nuestra propia economía generando nuevos sectores y eso es algo que al menos en el sur global, en el mundo, se está intentando hacer. Así que ahora, con estas presiones, todo el mundo necesita vivir, necesita tener nuevas oportunidades para desarrollarse, necesita crecer, pero también tenemos que lidiar con la complejidad de circunstancias como la crisis climática, el medio ambiente y una nueva conciencia respecto de cómo tiene que ocurrir el desarrollo. Por lo tanto, ¿qué tipo de desarrollo es el que necesitamos? ¿Qué condiciones tiene y hacia qué modelo estamos mutando? Sí, es la cuestión más importante a la que se enfrenta la humanidad, porque los científicos nos dicen que el impacto total de 8 billones de seres humanos está superando lo que la Tierra puede soportar.
Estamos sobrepasando los límites planetarios relacionados con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de agua, el uso excesivo de fertilizantes, la contaminación química. Así que nos encontramos en una situación en la que, al mismo tiempo que se produce una crisis medioambiental mundial, miles de millones de personas del sur necesitan consumir más energía y materiales para disfrutar de un buen nivel de vida y de sus derechos humanos. Así que si nos fijamos en esto, se ha convertido estrictamente en una cuestión matemática. No me cabe ninguna duda de que los estados ricos y las personas ricas del norte global deben reducir su consumo para crear espacio para un crecimiento sostenible y equitativo en las naciones del sur global. Tenemos algunas estadísticas que son casi difíciles de creer, como por ejemplo, Paloma, el 1% de los humanos más ricos generan el mismo volumen masivo de emisiones de gases de efecto invernadero que el 66% de los humanos más pobres. Así que obviamente eso es insostenible y tenemos que reducir el grotesco consumo excesivo de los superricos para crear espacio para la gente del sur global. Sí, estás entrando en un punto muy complicado en Chile, especialmente es un tema difícil de tratar. No solo puede ser un modelo donde el único foco sea ser más o ser más grandes, porque el planeta también tiene límites. Esta conversación es una que ya está ocurriendo en partes como Europa, pero en tu respuesta hay una respuesta implícita que tal vez tenemos que dejar de producir o tal vez tenemos que dejar de crecer. Y al mismo tiempo, el norte global está pidiendo más materiales para su propio desarrollo y para resolver ellos sus problemas de carbono. No se trata solo de nuestras necesidades. ¿Cómo crees que va a cerrarse esta tensión? ¿Cómo va a evolucionar la conversación global? ¿Y qué dicen ustedes desde la ONU al respecto? Sí, digo lo más claramente posible que países como Noruega, donde la renta per cápita supera ya los $100.000 anuales, deben dejar de agravar la crisis planetaria. Noruega tiene que dejar de explorar en busca de más petróleo y gas. Noruega necesita detener su iniciativa de hacer minería en aguas profundas. Y la razón por la que países como Noruega tienen que parar es para que países como Botswana y Chile puedan seguir creciendo, para que esos países y la gente de esos países puedan cumplir todos sus derechos humanos. Y nuestro segundo punto relacionado, que también es muy importante en el contexto chileno, es que en Chile hay una desigualdad increíble, ¿verdad? Hay un número muy reducido de personas extraordinariamente ricas que, ya sabes, tienen jets privados, tienen múltiples casas, y es a esas personas a las que tenemos que tomar medidas. Y hay medidas que se pueden tomar para hacer frente a ese nivel de consumo excesivo, para crear, de nuevo, espacio para que el resto de la gente en Chile aumente su nivel de vida. Claro, pero ahora hay muchos países que forman parte de Naciones Unidas y muchos de ellos son parte del problema. Y muchos de ellos son parte del problema. Entonces, ¿cómo se está complejizando o qué nuevas ideas están surgiendo dentro de la conversación? Creo que en los últimos 3 años hemos llegado a un punto de inflexión, y yo señalaría las resoluciones de las Naciones Unidas, que reconocen, en 2022 la Asamblea General reconoció que cada persona en la Tierra, no importa dónde vivan, tiene el derecho humano fundamental a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y si vamos a tomar esas palabras inspiradoras y convertirlas en realidad para todos en la Tierra, entonces tenemos que tomar cambios sistémicos y transformadores. Tenemos que cambiar el sistema económico que hoy explota a las personas y a la naturaleza, y tenemos que convertirlo en un sistema basado en los derechos humanos. Y si adoptamos un enfoque basado en los derechos humanos, se aclara lo que tenemos que hacer, aclara lo que tienen que hacer los estados y las empresas, da prioridad a las personas que actualmente están más rezagadas.
Paloma, te cuento, me reuní con una madre en Quintero que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas porque dijo que todas las mañanas, cuando envía a sus hijos a la escuela, no sabe si va a tener que recogerlos después de la escuela, en la escuela o en el hospital, porque ha habido tantas intoxicaciones masivas, intoxicaciones que han ocurrido debido a la contaminación industrial. Conocí a un adolescente de Petorca que me dijo, ¿cómo puedo tener una buena higiene menstrual si no hay agua en mi casa ni en mi escuela? Porque la agroindustria y la minería tienen toda el agua. Estos son problemas en los que ya sabemos las soluciones. Las soluciones no son fáciles. Quitarle el agua a las grandes empresas de minería y agricultura será difícil políticamente. Pero el gobierno de Chile tiene la obligación, por los derechos humanos, de hacer eso, de poner a las personas primero y a los negocios después. David, we have to finish this conversation, but before that, I would like to ask you, do you think we are in a human right? David, tenemos que terminar, pero antes me gustaría preguntarte si crees que estamos en una era de los derechos humanos, porque entendimos la importancia de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vivimos en un mundo muy extraño donde Naciones Unidas está en una posición muy complicada por su incapacidad real de mover el mundo hacia donde teóricamente habíamos acordado llevarlo. Entonces, ¿crees que podamos decir de la misma manera que hace 50 años tenemos que defender los derechos humanos en medio del caos en que estamos, en medio de la guerra y en medio de la complejidad? Paloma, tienes razón. Han habido tantas ocasiones en las que los humanos se han enfocado en sus diferencias, ya sean sociales, culturales, geográficas o de raza. Pero lo que encuentro particularmente interesante del derecho humano a tener un medio ambiente sano es que cada ser humano necesita aire limpio para respirar. Todos necesitamos agua suficiente y limpia. Todos necesitamos un suelo sano para tener comida. Dependemos de la biodiversidad para la polinización, para un agua limpia y últimamente todos dependemos de un clima seguro y vivible. Y al reconocer el derecho humano a un medio ambiente limpio, las naciones de todo el mundo se congregaron hace 2 años, en una increíble muestra de unidad, y nuestros líderes entendieron que este es el derecho humano más importante del siglo XXI. Las naciones de todo el mundo se congregaron hace 2 años, en una increíble muestra de unidad, y nuestros líderes entendieron que este es el derecho humano más importante del siglo XXI. Totalmente, estamos muy de acuerdo contigo. Gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Espero que sirva para todos y para la supervivencia de la vida humana sobre la Tierra. Muchas gracias, Paloma. Mucho gusto. Gracias. Es una conversación dificilísima, en especial para nosotros que estamos en el sur del mundo, que estamos proveyendo un montón de materiales para el desarrollo global y particularmente de las demandas que están ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Estamos en una posición frágil donde además necesitamos eventualmente proteger ciertos ecosistemas para garantizar el acceso al agua de muchas poblaciones que cada vez se ven más amenazadas o que pueden llegar a la situación que hemos visto tantas veces en esa postal que ya se ha vuelto común, por ejemplo, en la provincia de la Aconcagua. Tenemos demasiadas tareas que resolver y muchos problemas difíciles que van a tener impactos en muchos lugares que conversar, pero lo importante es tener cada vez más elementos sobre la mesa. Vamos a pausa y volvemos con más. Para cerrar este especial y que no quedemos todos profundamente deprimidos y sin opciones, es que queremos también revisar esas historias que sí ocurren en el planeta y también dentro de Chile, historias de adaptación y de posibilidad respecto de cómo podemos adaptarnos y administrar mejor
este elemento tan crucial para la vida humana y para la vida sobre la Tierra. Queremos revisar el proyecto Umbral. Este es una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, junto con la Asociación Parque Cordillera, que ayudan a recolectar de manera mucho más eficiente el agua caída durante el periodo de lluvia y así aportar a la conservación y resguardo de nuestro querido y característico bosque esclerófilo, que es un bosque que solo existe en 5 lugares del planeta y uno está aquí en Chile. Veámoslo en la siguiente nota. El agua es vida. En la zona central de Chile estamos experimentando una sequía de más de una década. Las reservas de agua de nuestra cordillera son cada vez más escasas, porque llueve menos y cuando llueve, el agua no logra infiltrar en el suelo, escurriendo a alta velocidad por las laderas compactas y degradadas por la acción humana. Para evitar este problema, en numerosos países han puesto en práctica acciones de mitigación, tales como sistemas de captura e infiltración de agua lluvia. Lo que tenemos es una zanja que hace de canaleta, que captura el agua como en un tejado, el agua que avanza en un frente, y esa canaleta bien grande va a lugares específicos de infiltración a alta velocidad. La idea es justamente tratar de poder hacer que el parque que recibe agua del cielo la mantenga abajo en sus acuíferos. Pero es una herramienta bien práctica, probada en muchos países, probada a lo largo de milenios. Estos sistemas son soluciones basadas en la naturaleza que capturan el agua de la lluvia y la infiltran en napas, disminuyendo los tiempos del ciclo hídrico, logrando aprovechar esa agua por más tiempo en un lugar. Estos bosques son claves para el desarrollo humano dentro de la ciudad. La falta de agua es uno de los factores más importantes por los cuales estos árboles están de a poco desapareciendo. Estas soluciones basadas en la naturaleza están respaldadas por la DGA, la cual a través de sus artículos y circulares ha apoyado la captura de aguas lluvia e infiltración y es considerado recarga natural, es considerado como si no se hubiese alterado el terreno. Estos sistemas de infiltración de agua lluvia no requieren de terreno superficial, no están expuestos a evaporaciones, no requieren de permisos especiales, alimentan los acuíferos y son de bajo costo y reconocida efectividad. Los embalses son difíciles hoy en día porque ocupan espacio, son difíciles de ubicar. En las laderas no es muy cómodo, se pueden hacer pero más pequeñitos y demoran un tiempo hacer esas soluciones. Esa es la oportunidad que existe en suelos como los que podemos ver acá. Entonces, al menos pensar en un 30-50% del agua que cae del cielo, que es bastante, poder capturarla e infiltrarla. Desde CAPES hemos desarrollado un proyecto de infiltración de aguas lluvias en terrenos de San Carlos de Apoquindo para contribuir en la regeneración de bosques esclerófilos y comprender cómo replica estos sistemas en distintas cuencas de nuestra región. El agua es vida. El agua es también estabilidad social, bienestar, desarrollo y resiliencia. Cómo la administramos representa el futuro de nuestra supervivencia. Llega el cierre de nuestro programa Futuro 360 y con esto queremos dejar un largo continuo en la necesidad de estar atentos
y pendientes de esta conversación sobre el agua. La olvidamos todos los días cuando hacemos todo lo que hacemos con el agua, pero la vamos a recordar de una manera muy dolorosa cuando no tengamos agua. Esta es la realidad que están viviendo muchas personas en Chile, en distintas comunas, y que se ha normalizado. Sin embargo, hay planes de adaptación, hay tareas que están pendientes desde la organización hasta la política pública, las empresas, las personas y las instituciones pueden hacer un cambio, al menos en la demanda de agua y en la administración de este recurso. Tenemos muchas tareas pendientes que no están lejos y que no son difíciles, pero dependen de nuestra voluntad de adaptarnos. Y ya sabemos que los humanos somos reporfiados y nos carga dejar de hacer las cosas como lo hacíamos antes. Pues este es un buen momento para hacerlo. Entonces los invitamos a revisar este material y todo el que hemos producido en Futuro 360 en torno a los temas de agua y mantener viva esta conversación que es vital, como lo sabemos. Pero algo que también tiene un impacto es cómo se distribuyen las oportunidades. También el acceso al agua es desigual. Es desigual si uno vive en la región metropolitana que si uno vive en regiones. Y esa desigualdad estructural es una conversación relevante para la transformación a futuro de las sociedades. Hoy queremos, a propósito de una campaña muy sencilla, invitarlos a apoyar. Y es esta campaña que les ofrece a ustedes la alternativa de comprar su permiso de circulación en una comuna rural o en una de las comunas de Chile que no tienen tantos privilegios. Esos son la mayoría, casi todas las que están fuera de la región metropolitana y muchas de las que están en la región metropolitana. Por eso, como Futuro 360, también nos queremos hacer parte de esta invitación y darles a ustedes, recordarles la oportunidad que tienen de, con pequeñas cosas en su consumo, cambiar las tendencias del planeta completo, ya sea en el uso del plástico, prefiriendo no usar plásticos, por ejemplo, en el agua, eligiendo otro tipo de materiales, reutilizando cierto tipo de materiales, empujando a que la misma industria tenga más incentivos para transformarse, o en este caso, donde pueden comprar su permiso de circulación y redistribuir mejor lo que está mal distribuido necesariamente por la manera en que nos hemos organizado. Así que los invitamos a ser parte de esta campaña, de hacer pequeños cambios a través de pequeñas cosas en su vida corriente y mantener pública y vigente la conversación sobre el agua, que es tan vital para todos y todas. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.